¿Qué tal, amigos de Gente Univa Radio? Mi nombre es Marco Antonio Fernández y es un gusto estar una semana más con ustedes. El día de hoy me encuentro con el maestro Gustavo Pulido Espinosa. Él es docente de nuestra universidad. Maestro Gustavo, un gusto que esté con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está? Hola, Marco, muy bien, aquí de nuevo acompañándolos y bueno, con muchísimo gusto por compartir con ustedes a través de estas entrevistas y a toda la gente Univa. El día de hoy vamos a platicar de otro tema distinto a lo que platicamos la vez pasada, que fue su viaje como docente internacional. El día de hoy vamos a platicar sobre la mercadotecnia. Usted es experto en la mercadotecnia y acaba de pasar pues algunas en nuestro país lo que se le conoce como el Buen Fin. Y mañana es el famoso Black Friday, que normalmente es en Estados Unidos, pero ya se ha pasado también aquí a nuestro país, que hay descuentos, hay promociones. Y lo más importante, que viene la época navideña y empieza una época de consumismo masivo de las personas. Platícanos un poco cómo la mercadotecnia nos influye para nosotros caer ahora sí que en estas compras. Pues mira, principalmente todo este tipo de eventos o todo este tipo de temporadas, sí, al final se planean desde el área de marketing para poder impulsar la venta de productos. Sí, cuando tenemos ciertas temporadas en donde hay una caída de las ventas o no hay movimiento de productos y de mercancías, pues lo que buscamos es reactivar, sí, el movimiento. Y hablando, por ejemplo, del Buen Fin, pues así es como surge, ¿no? O sea, primero nace de esta parte de intentar, pues no puedo decir copiar, pero sí de alguna manera como cierto tipo de imitación, decir, ok, en Estados Unidos existe el Black Friday después del Día de Gracias, acá en México, ¿qué podemos hacer, no? Y curiosamente coincide en que viene esa temporada baja, ¿no? En octubre, noviembre, porque anteriormente los consumidores en esa temporada estaban visualizando diciembre, la temporada navideña, para comprar. Entonces no gastaban el dinero y lo dejaban para la temporada fuerte que era en diciembre, y se bajaban las ventas. ¿Y qué es lo que se hace? Pues bueno, se diseña toda la estrategia del Buen Fin para reactivar en esa temporada baja las ventas de productos y servicios. Ha funcionado, tiene muchísimos años ya haciéndose en México, ha funcionado, ha dado buenos resultados para las empresas, para las marcas, para los productos o los fabricantes, pero también la realidad de todo es de que incentiva el consumismo totalitario, ¿no? El consumismo excesivo. Hay ocasiones en que hablando ya ahorita del Buen Fin, las marcas, los fabricantes diseñan productos especiales para poderlos vender en esa temporada, ¿no? Que a lo mejor vienen un poco más limitados en ciertas características o que tienen otra serie de componentes que hacen que el precio final al consumidor final sea un poco más bajo y que garantice también, pues, al final impulsar una venta y tener ingresos para los fabricantes o para los comercializadores. Ha funcionado. ¿Qué sucede también? Impulsa la parte del consumismo. Las tendencias en marketing actualmente, hablamos de un marketing muchísimo más social, más responsable y tenemos que cuidar los intereses de las empresas, pero también tenemos que cuidar al consumidor. Entonces ahí viene una tendencia, es algo interesante cómo se ha estado promoviendo poco a poco, donde se condena el consumismo totalitario o el consumismo excesivo y viene, inclusive hay documentales de gente en Estados Unidos, ¿no? de consumidores en Estados Unidos que hablan sobre menos es más. ¿Y qué significa eso aplicado a los mercados y al consumidor? Pues que mientras menos compres puedes vivir mejor, ¿no? Hay una corriente por ahí que está moviendo eso. Qué interesante esta parte con la que cierras esto que nos estás comentando, porque realmente también hasta en el desarrollo sostenible está esa parte, ¿no? Del consumismo
de la ropa, ¿no? Que es muy fácil que la desechemos. Antes la pasábamos de generación en generación, exacto. Y ahora, pues no se, estás compre y se está contaminando también nuestro planeta. Maestro Gus, ¿cómo tenemos que hacer nosotros, los que queremos ser mercadólogos, qué tenemos que pensar para hacer una estrategia? ¿Qué tienes que pensar para hacer una estrategia? Primero, yo siempre a mis alumnos, en todas las asignaturas que me toca compartir con ellos, les digo, una buena estrategia de marketing empieza en ponerte en los zapatos del consumidor. No hay más. Y ponerte en los zapatos del consumidor significa entender su poder adquisitivo, entender su contexto cultural, entender su contexto social, entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, y a partir de ponerte en los zapatos del consumidor es cuando puedes diseñar realmente una buena estrategia. Sí, y está comprobado a través de casos en el área de negocios que en muchas ocasiones un precio excesivamente alto, una campaña de publicidad excesivamente explotada no te va a garantizar la satisfacción entera del consumidor. Sí, y que a la hora de que hablamos de una estrategia bien aplicada, una estrategia bien diseñada, pues tenemos que pensar en eso, en el consumidor, la persona que está comprando, que está adquiriendo un producto. Al final, ¿cuál va a ser la experiencia que va a tener con ese producto? ¿Cuál va a ser la experiencia que va a representar esa marca, ¿no? Y de ahí partimos a que a partir de esa experiencia que el consumidor tiene con el producto o con la marca, pues se vuelven los ciclos de recompra. Pero lo importante es qué es lo que va a suceder cuando ese consumidor, uno, se las ve apretadas y no tenga el poder adquisitivo para seguir adquiriendo los productos, y dos, qué va a suceder una vez que use el producto, y hablando del desarrollo sustentable, la parte de qué sucede después de que usa el producto, ¿no? Entonces viene esta parte de marketing social, marketing de mayor responsabilidad, y pensar no nada más en el consumidor, sino también en todo el contexto y todo el entorno de ese consumidor. Maestro Gustavo, y también es muy importante en la actualidad, existen ahora las redes sociales y lo que es el marketing digital. Muchas veces creemos que por hacer nuestra cuenta de Facebook, de Instagram, pues vamos a vender, pero no es así. Se ocupa pues más que hacer nada más eso. Algunos datos que nos puedas dar acerca, o que nos invites pues a buscar gente profesional que sepa realmente crear pues una estrategia, un mensaje y poder desarrollar una marca. Mira, qué bueno, que es interesante lo que estás mencionando. ¿Por qué? Porque actualmente, por ejemplo, lo que es las carreras, por ejemplo, de aquí de la universidad, lo que es comunicación, lo que es diseño gráfico, lo que es marketing, esas tres carreras o esas tres licenciaturas pues se dedican al rollo del marketing digital. ¿Y qué es lo que sucede? Así como se pueden dedicar o están dentro del marketing digital, se encuentran con que muchos negocios, hablando de micros o pequeños negocios, es muy común que el emprendedor o el dueño del negocio quiere hacer todo o tiene que hacer todo. Sí, por falta de presupuesto, por falta de recursos, o porque no tiene los fondos suficientes para contratar un área profesional que esté tiempo completo ahí, etc., ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues muchos se avientan y dicen, no, pues redes sociales, pues yo las administro, yo hago contenido, yo subo, yo programo, ¿sí?, una campaña en medios digitales, y dices, bueno, es válido cuando tu negocio está iniciando, pero tienes que tener en cuenta dos cosas. Número uno, tienes que pensar, aunque tu producto y tu empresa esté de manera local, tienes que pensar de manera global. Porque a la hora de que te subes a internet en una red social, en ese momento la marca, el producto, la empresa está expuesto a nivel global. Y así como un consumidor que está buscando el producto que tú vendes aquí en La Piedad o en México,
así va a haber un consumidor que va a estar buscando ese mismo producto a lo mejor en otro país, en otro continente, y va a dar con tu red social o con tu marketing digital, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vas a proyectar? Por eso digo, cuidado a la hora de que dices, ok, no tengo la lana para contratar a alguien profesional, pero yo lo hago. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ahí se llegan a cometer muchos errores, demasiados errores. ¿En qué sentido? En el sentido de la estrategia de persuasión, la estructuración del mensaje, el discurso visual. O sea, hay toda una serie de elementos que un profesional va a cuidar a la hora de que manda un mensaje por marketing digital o por redes sociales. Y es algo que comúnmente alguien que no estudia una carrera o que no se ha preparado no lo sabe. Ahora, tenemos el otro, ¿no? Cuando el emprendedor dice, no, yo no lo hago, contrato a alguien, pero contrato, ya sabes, ¿no? Al baratito, ¿no? Al que me cuesta menos, sí, para no tenerle que invertir mucho, etc, etc. Y entonces te encuentras a lo mejor a, no sé, a una persona que probablemente no estudió la carrera, ojo, no estudió la carrera, pero que por cuestiones de hobby, por cuestiones de entretenimiento, por cuestiones a lo mejor hasta cuestiones laborales, pues se metió, ¿no? a hacer videitos, a sacar algunas cápsulas o a generar cierto contenido y que para generar ese cierto contenido a lo mejor de manera muy amateur se mete, ¿sí? A través de algún curso en YouTube o alguna herramienta digital donde pueda aprender a cómo la forma técnica o la manera técnica de cómo usar un programa de edición o cómo usar un programa de diseño o cómo usar un programa de edición de audio, y a lo mejor lo aprende. Ok, perfecto, lo aprendiste y lo sabes hacer y tienes esa habilidad, genial, pero no tienes todo el back, no tienes todo el detrás de, que tiene que ver con esos elementos que yo te estaba mencionando, ¿no? O sea, esa estrategia de persuasión, ese discurso visual, esos principios de composición en la parte de imagen o en la parte de diseño y esa parte de estructuración de mensaje, ¿no? Entonces, todos esos elementos te los da la carrera. Esos no los vas a encontrar y no los vas a poner en práctica y no los vas a entender fuera de. Entonces, creo que son las dos grandes diferencias entre hacer una campaña, hablando de marketing digital, en que la haga un profesional o que la haga una persona que simplemente pues se dedica a eso, pero que no ha tenido la capacitación profesional acerca de. Qué buena visión nos das, profe Gus. Realmente es un gusto contar con tu presencia aquí y sabemos que el tiempo se nos va muy rápido cuando estás aquí con nosotros. Gracias. Y apenas estábamos empezando. Más adelante te vamos a volver a invitar para que sigamos platicando de la mercadotecnia, porque es algo muy interesante y muy que la gente lo debe conocer. Antes de, bueno, si nos alcanza el tiempo, Marco, que sí quiero resaltar, por ejemplo, en esta parte del consumismo, en temporada navideña, Buen Fin, Black Friday, o sea, todo esto, desde el lado psicológico del consumidor o desde las corrientes de psicología aplicadas al área del consumidor, tenemos que entender que viene la parte teórica de la teoría conductual, en donde el consumidor trabaja a partir de recompensas. Entonces, cuando me dicen hay ofertas, yo lo veo como es una recompensa a todo lo que he comprado en todo el año, y entonces tengo que ir por esa recompensa. Así es como funciona y así es como los consumidores normalmente trabajan, ¿no? Qué interesante realmente, y de verdad que vamos a hacer la segunda parte de esta cápsula. Te agradezco el día de hoy que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, Marco. Mucho gusto. Quiero agradecer en controles a Cristian Zárate. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Universidad Univa La Piedad. Mi nombre es Marco Antonio Fernández. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Gente Univa Radio.